Bienvenidos al segundo bloque de la tutoría del día de hoy. Para quienes recién se unen a la transmisión, en el primer bloque hablamos del metabolismo como el conjunto de reacciones anabólicas y catabólicas que tienen lugar en la célula. Y ahora en este segundo bloque vamos a hablar de unos componentes fundamentales en la célula que son las enzimas. Muy bien, vamos a comenzar con la placa definiendo a las enzimas, ¿sí? Las enzimas son catalizadores biológicos, es decir, moléculas que actúan aumentando la velocidad de las reacciones químicas, es decir, hacen que las reacciones químicas ocurran a mayor velocidad, ¿sí? Ahora, ¿qué moléculas actúan como enzimas? Bien, la mayoría de las enzimas son proteínas globulares. Ustedes pueden repasar las características de las proteínas globulares de tutorías de la primera parte de la materia. Y hay una mínima porción de estas enzimas que son ribosimas, es decir, moléculas de ARN con actividad catalítica. Muy bien, siguiente placa. Ahora vamos a analizar cuál es el mecanismo de acción de la enzima. Entonces, vamos a ver el gráfico que aparece, digamos, en el medio, el esquema que aparece en el medio de la imagen, para graficar, digamos, lo que yo les voy a relatar en cuanto a cómo funciona la enzima. Entonces, la enzima va a reconocer a un reactivo, al que vamos a llamar sustrato. La enzima va a unirse a ese sustrato a través de un sitio específico de su estructura, al que vamos a llamar sitio activo. Entonces, la enzima se une al sustrato a través del sitio activo. Una vez que la enzima se une al sustrato, forman un complejo molecular enzima-sustrato. Entonces, es allí donde ocurre la modificación del sustrato, ¿sí?, catalizada por la enzima, dando a la generación del producto que se libera de la enzima. Y las enzimas tienen la particularidad de no sufrir modificaciones permanentes durante la reacción, es decir que la enzima, una vez finalizada la reacción, queda en el mismo estado que al comenzar la reacción, ¿sí? Entonces queda lista para participar de una nueva reacción, es decir, de catalizar, mejor dicho, una nueva reacción. Entonces, en la placa ustedes ven que tienen la ecuación general de la reacción con la enzima, ¿sí? Es decir, el sustrato con la enzima se unen formando este complejo y dan lugar a la generación del producto que se libera de la enzima, como les acabo de mencionar. Pero, ahora bien, ¿cómo es esto de que las enzimas funcionen como catalizadores? Antes de explicar, digamos, revisemos el concepto de energía de activación. Cuando hablamos de energía de activación nos referimos a la energía mínima necesaria para que la reacción se desarrolle. Entonces, un catalizador lo que hace es eso, es disminuir la energía de activación. Veámoslo en el gráfico que tenemos aquí. Fíjense, la línea roja nos muestra la reacción sin enzima. El pico de esa línea roja es lo que sería la energía de activación de esa reacción, ¿sí? Tenemos la energía del sustrato, de los productos y la energía de activación. La participación de la enzima lo que hace, mediante la formación de estos complejos sustrato-enzima, es bajar la energía de activación. Lo ven con la línea azul del gráfico, ¿sí? Entonces, las enzimas aceleran las reacciones, es decir, aumentan la velocidad de la reacción a través de la disminución de la energía de activación de las mismas. Entonces, veamos ahora cuáles son las propiedades que tienen las enzimas en la próxima placa. Muy bien. Las enzimas son altamente específicas. ¿Qué significa eso? Cada enzima va a reconocer a un único sustrato, ¿sí? Es decir, el sitio activo va a reconocer a un único sustrato y va a catalizar una única reacción en general. Además son saturables. ¿Qué significa eso? Tengo un número limitado de sitios activos. Entonces,
Cada sitio activo se va a unir un sustrato. A medida que aumente la concentración de sustrato, se van a ir ocupando los sitios activos hasta que llegue a un límite, ¿sí? Es decir, se ocupen todos los sitios activos. Entonces, a pesar de que aumente la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción va a permanecer constante. Además, son altamente eficientes. Esto implica que una única molécula de enzima puede catalizar varias reacciones y además funcionan a muy baja concentración. Son reutilizables, como les expliqué antes. Una enzima, al no sufrir modificaciones permanentes durante la reacción, puede ser, una vez que terminó la reacción, puede ser utilizada por una nueva reacción. Está libre de catalizar una nueva reacción. Además, tienen una distribución, un patrón de distribución específico. ¿Qué significa esto? Hay enzimas que pertenecen específicamente al citosol. Hay otras, como por ejemplo van a ver en tutorías próximas, las de la glucólisis. Hay enzimas que pertenecen únicamente a los lisosomas, como ya vimos cuando vimos el sistema de endomembranas, de esas enzimas hidrolíticas que se activaban a pH bajo. Y por otro lado, hay lo que aumenta un montón en la eficiencia de las enzimas, de acuerdo a su patrón de distribución, es la formación de complejos enzimáticos. Ahí se unen enzimas que participan de la misma vía metabólica, ¿sí? Entonces, forman estos complejos y actúan en cadena, es decir, una enzima va a catalizar una reacción y producir un producto. Ese producto es sustrato de otra enzima cercana. Entonces, esto optimiza mucho el proceso. Hay muchas enzimas que requieren de unirse a otras moléculas para tener actividad, como por ejemplo las que se unen a coenzimas o las que se unen a cofactores. Los cofactores son iones inorgánicos como el zinc, el magnesio, ¿sí? Y la enzima necesita unirse a esos cofactores para tener actividad. Y están las coenzimas. Las coenzimas son moléculas de naturaleza no proteica que se unen a la enzima para que ésta tenga actividad. Y ustedes eso lo van a ver cuando vean, por ejemplo, fotosíntesis o cadena respiratoria, donde van a ver la formación de esos complejos enzimáticos que les conté y la aparición de estas coenzimas. Y por último, las enzimas son susceptibles a ser reguladas, ¿sí? Factores que regulan a las enzimas son, por ejemplo, el pH y la temperatura. Muchas reacciones químicas espontáneas transcurren a una velocidad muy baja. Para acelerar la velocidad de una reacción, se emplean los catalizadores como por ejemplo las enzimas. Las enzimas son biocatalizadores que actúan en los seres vivos. Desde el punto de vista de su estructura química, las enzimas son grandes estructuras moleculares denominadas proteínas. Los ladrillos moleculares que forman las proteínas son los aminoácidos. En toda reacción química, los reactivos se transforman en productos. Las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Las enzimas pueden tener entre 60 y 2500 aminoácidos. Sin embargo, solo una pequeña parte de la estructura de la proteína, alrededor de 3 a 4 aminoácidos, va a interaccionar con el sustrato para acelerar su reacción. Esta zona se denomina sitio activo. Como todo catalizador, las enzimas intervienen en la transformación del sustrato en productos, pero no se consumen. Una misma molécula de enzima actúa un gran número de veces. ¿Por qué acelera la velocidad de una reacción? Porque permite que la transformación de reactivos a productos transcurra por un camino, mecanismo de reacción, que requiere una menor barrera energética para producirse. A esta barrera energética se la llama energía de activación.
Hoy en día las enzimas se emplean en una gran variedad de procesos industriales y domésticos. Algunos ejemplos de su uso son: agregado a los polvos o detergentes para el lavado de ropa para incrementar su poder de limpieza; celulasas que degradan la tela de jean dando el aspecto de prelavado; el cuajo y los coagulantes contienen quimopsina y se emplean en la fabricación de quesos. Una enzima es una proteína que funciona como un catalizador biológico, que acelera las reacciones que suceden dentro del organismo. Un ejemplo de ello es la catalasa. Esta se encuentra en la mayor parte de los seres vivos y se encarga de destruir los enlaces del peróxido de hidrógeno, comúnmente llamado agua oxigenada, la cual se produce en el hígado, liberando de esta manera agua y oxígeno, el cual se desprende en forma de gas a través de nuestra sangre. El peróxido de hidrógeno se produce como desecho por células hepáticas, por lo que al ser tóxica debe destruirse, lo que representa la acción de la catalasa, siendo así que depura nuestro hígado. Esta enzima cumple una función protectora contra determinados organismos patógenos, sobre todo anaerobios, ya que mueren al estar en contacto con oxígeno. Es por ello que este tiene efectos bactericidas sobre dichos microorganismos. En el siguiente video presentaremos un sencillo experimento para ver dicha reacción, tomando la medición del oxígeno producido como objetivo principal. En esta oportunidad vamos a demostrar la descomposición del agua oxigenada o también llamado peróxido de hidrógeno. Para esto vamos a necesitar 2 recipientes, hígado, agua oxigenada o también llamada peróxido de hidrógeno, una jeringa, manguera y cinta. Procedimiento. Primero, en un recipiente pondremos el hígado, luego envolveremos con cinta la parte superior de esta conectándolo a nuestra manguera, la cual en el otro extremo estará dentro del recipiente ya con agua. A continuación, con ayuda de nuestra jeringa, extraeremos agua oxigenada. Ahora introduciremos la aguja de la jeringa y vertemos el contenido. Observamos que aparecen burbujas blanquecinas, las cuales son evidencia de la presencia de oxígeno. Para demostrar que el gas expulsado es oxígeno, en el envase con agua se mostrarán burbujeos de gas expulsado. Observamos cómo salen burbujas que son muestra del gas expulsado. ¿Por qué sucede esto? Sucede por una enzima llamada peroxidasa, la cual se encuentra en el hígado. En la reacción actúa como un catalizador para que la reacción química acelere y ayude a descomponer más rápido el agua oxigenada, y lo descompone en 2. En agua, que se queda abajo, y oxígeno, que vendrían a ser las burbujas. Gracias.